Pero también queremos hablar como tema destacado de episodios que se vienen repitiendo de manera inusitada en los últimos días, en las últimas horas, podríamos decir, en Santiago del Estero, el flagelo de la violencia escolar. Esta mañana, una alumna de cuarto año de un colegio secundario, un colegio religioso secundario de esta capital, que denunció que fue atacada, fue víctima de bullying por parte de sus compañeras que están preparando aparentemente el viaje de fin de ciclo. Tuvimos en las últimas horas denuncia de una rectora de un colegio del departamento Riondo que fue amenazada por una alumna. Tenemos de principio de esta semana también situaciones violentas entre alumnos, después entre padres de los alumnos que amenazaron al director de una escuela técnica de esta capital. La semana pasada, situaciones en las que alumnos de escuelas primarias fueron con tumberas en las mochilas. O sea, tenemos distintas situaciones altamente preocupantes, ¿no? Precisamente por eso queremos hablar con quien acaba de escribir un artículo sobre esta problemática. Violencia escolar, metáfora de una sociedad violenta, metáfora de los tiempos en los que vivimos, ¿no? Así que los saludo, está vía Zoom el licenciado Pablo Meliquio, es psicólogo, ustedes lo saben, lo conocen ya porque varias veces hemos conversado con él. Pablo, buenas noches, gracias por tu tiempo. No, Carlos, buenas noches. Un placer hablar con vos y justamente en relación a ese artículo y ayudar un poco a decodificar la violencia. Solamente hablar de la violencia no sirve, tenemos que ayudar a pensar cómo ir desarticulándola, ¿no? Claro, bueno, recién hacía un repaso de lo que tuvimos en Santiago del Estero, si sirve como referencia, como disparador para comenzar a analizar estas situaciones, ¿no? Que evidentemente atraviesa todos los niveles de la educación. Sí, y también en las noticias, yo estaba escuchando atentamente, tienen un caso de una niña madre, ¿no? Digo, También. hay distintas situaciones de violencia. Yo diría que la violencia, primero es la violencia que los adultos ejercen entre los adultos y que los adultos ejercen sobre las niñas, los niños también con adolescentes. Los adultos son los responsables de la transmisión de la violencia, diría Carlos, como única opción para resolución de conflictos. Ahí está, digamos, el germen que hay que atacar, ¿no? Lo que se está transmitiendo erróneamente, que ante un conflicto la forma de resolución es la violencia. Lo vemos en las escuelas, pero también lo vemos en la calle, lo vemos en los medios, entre los políticos. Hay un nivel de intolerancia muy grande y está cayendo en desuso la herramienta fundamental para resolver los conflictos, que es el uso de la palabra, ¿no? La palabra como la gran herramienta de comprensión y de análisis de situación que evidentemente no se está utilizando y se apela directamente a mecanismos violentos. Claro. Esa crispación social que emerge en los espacios educativos, ¿no? Qué contradicción, qué ironía. Sí, bueno, porque vos recordarás que antes se decía que la escuela era el segundo socializador, ¿no? Como que el primer socializador era la familia y el segundo socializador la escuela. Bueno, todo eso evidentemente con el correr de los años se ha deformado, a veces ni la familia ni la escuela socializan, a veces las familias están desintegradas y en las mismas familias hay situaciones de violencia y no se socializa bien, todo lo contrario, hay mucha ausencia de figuras paternas y maternas estables emocionalmente, no hay conexión con los hijos, hay muchísima vida virtual y no hay presencias efectivas de comunión, de escucha de los hijos, de apertura del diálogo. Y las escuelas de alguna manera trabajan a veces también con lo que tenemos que desarmar. Ya a las escuelas llega la violencia, ¿no? Entonces a veces las escuelas no dan abasto y agregaría también que no tienen a veces equipos de orientación escolar, muchas escuelas, y si tienen un equipo donde hay una
psicopedagoga, un psicólogo, una psicóloga, trabajan con las urgencias y mientras trabajas con las urgencias siguen creciendo la violencia porque no se hace prevención. Si vos trabajás en un hospital solamente con la gente que viene con un balazo, no trabajás con la gente que tiene pequeños síntomas y esos pequeños síntomas después se tornan enfermedades, ¿no? Ujú. Efectivamente. ¿Cómo crees que puede impactar en toda esta situación que acabas de describir una hora más en los establecimientos? Nada, yo creo que va a agregar mayores problemas, ¿no? Porque si con esta carga horaria tenemos estas problemáticas de violencia y de dificultades en la comunión, en la comunicación, a mí me parece que antes que aprender matemática o historia, hay que aprender a convivir, hay que enseñar a educar las emociones, a que haya contención efectiva en las casas y en las escuelas. Las personas que están dañadas emocionalmente no pueden aprender, Carlos. Entonces, por más que vos le agregues 3 horas más de clases y quieras transmitirles más saberes intelectuales, si no sanás el campo mental, el campo emocional, si hay una sociedad que está todo el tiempo reproduciendo la violencia, la escuela va a seguir siendo de alguna manera el que termina capturando esa violencia, ¿no? Como si tiras una piedra en un lago, ¿viste? La banda que se expande, ¿no es cierto? En la escuela termina la resonancia de la violencia familiar y la resonancia de la violencia social. Me parece que lo que hay que trabajar es con prevención y está faltando eso, la prevención en todas las áreas. No podemos decir, mirá la cantidad de situaciones que vos acabás de describir, ¿no? En Santiago, en el resto de las provincias, en Buenos Aires hay un montón de violencia escolar. Hoy estuve saliendo por otros medios explicando esto, y violencia sexual, y maltratos. Entonces, los medios de comunicación, como están haciendo ustedes, tienen que mostrar la violencia, pero también tienen que mostrar cómo desarmar la violencia. Y ahí haremos prevención, que es lo que se necesita. Claro, en tu artículo también del diario Perfil resaltas este factor que tiene que ver con el morbo, ¿no? De que todo se graba y después todo se viraliza. ¿Cómo opera todo esto? ¿Qué es morbo? ¿Por dónde pasa la cuestión? Sí, es morbo, es naturalización de la violencia. Fíjate vos que cuando uno está en las redes sociales, cualquiera, pero vamos a poner por ejemplo Instagram, que es la que más utilizan los jóvenes, van pasando los videos y entonces tenés en 10 segundos la violencia, la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿no? Que está transmitida en vivo. Pasan ese video y a lo mejor hay un perrito saltando una soga, y pasan ese video y hay una pelea en un colegio, y pasan ese video y hay un beso. Es decir, se pasa, es como una banalización de la violencia, y la violencia queda como tapada por cosas eventuales y sin tanta importancia. Entonces eso, lo que es, al naturalizar la violencia, la estamos propagando. Cuanto más naturalizás, también más la instalás la violencia. Así que las redes sociales en esto creo que no contribuyen en nada. Y fíjate que todos estos videos que circulan es chicos y chicas que filman la violencia y después están todos los espectadores de los espectadores, y nadie frena la violencia y circula como algo establecido, normal, esperable. Y creo que lo que hay que desarmar es eso, no es algo que tiene que estar establecido, no es normal. La violencia es una falla en el sistema, una falla en el sistema de comunicación, y es una falla porque no se está trabajando con, vuelvo a decir, con instalar el diálogo, la tolerancia, la comunicación, los vínculos amorosos, y hay muchísimo enojo de la gente y lo reproduce violentamente. Pablo, como siempre es un gusto poder conversar con vos y desde ya muchísimas gracias por este aporte en el espacio de nuestro noticiero. No, un gusto, Carlos, y que estén muy bien. Buenas noches, hasta cualquier momento. Buenas noches.